Bien, chiquillos, buenos días a cada uno de ustedes. Muchas gracias por lo que acaba de pasar, ¿cierto? Ahora ya iniciamos esta parte de la grabación referida al encuentro virtual de aprendizaje, específicamente con ustedes, ¿cierto? Tercero año y medio. Bien, entonces el objetivo de nuestra clase para el día de hoy es analizar críticamente diversos géneros discursivos, no literarios, orales, escritos y audiovisuales, considerando qué cosa, la relación establecida entre ideas para construir un razonamiento. ¿Qué es lo que vamos a realizar el día de hoy? La explicación en base a una proyección. Vamos a tener una actividad proyectada, ¿cierto?, de aplicación individual, revisión y la retroalimentación de esta actividad. Muchas gracias, Miss. Bien, por tanto, lo que tenemos que hacer es continuar con lo que ya veníamos viendo, ¿cierto? Que tiene que ver con el análisis crítico de los textos no literarios. Y hemos visto diferentes indicadores. Ahora nos queda cómo la relación establecida puede construir razonamiento. Y eso lo vamos a hacer con las actividades que mencionó la Miss. Entender que lo que estamos haciendo es una lectura crítica. Y esa lectura crítica se entiende como la capacidad de identificar y analizar críticamente tanto los principios culturales e ideológicos de los discursos, y eso fue lo que vimos en las clases anteriores, y de profundizar en la comprensión de los temas que abordan. Por tanto, esa lectura se hace mediante el uso de conocimiento lingüístico. Obviamente tenemos que entender las palabras para poder leer y comprender un texto. El conocimiento discursivo, por eso decíamos, este texto pertenece a este género discursivo, o también el conocimiento literario, que también puede pertenecer a alguna rama. Por tanto, este tipo de lectura genera una comprensión tanto de los elementos implícitos en textos orales y escritos. Recordemos que la ideología no siempre se presentaba, por ejemplo, explícita. También interpreta y evalúa críticamente la realidad, identifica los propósitos, los contenidos, las voces, los posicionamientos autorales, por ejemplo, el enunciador, qué posición toma, qué ideología tiene, cómo se presenta también en el texto. Y devela ideología y referentes culturales, que vendría a ser cómo se desarrolla esa ideología en el texto y a partir de qué posición lo hace. Cómo se organiza también las formas de razonamiento que aparecen y cómo se construye el conocimiento, además de la estructura y organización de los textos. Por tanto, leer críticamente conlleva un conjunto de habilidades y estrategias que aquí hemos estado desarrollando clase a clase. Y hoy nos queda analizar esta parte, las formas de razonamiento y la construcción del conocimiento, que aparece acá abajito. Vamos a ver un pequeño video y luego le voy a complementar. Boulevard Bart. ¡Súper! ¡Tengo una calle! Oye, Simpson, ¿vas a robarte nuestro letrero? Sí, si un letrero tiene tu nombre, puedes llevártelo y la policía no podrá hacer nada. Está en la sexta enmienda o algo así. Bueno, ese letrero se vería bien escondido debajo de mi cama. A eso le llamo yo saber convencer. Oye, Milhouse, está de moda andar en bicicleta con los ojos cerrados. ¡Yo sé hacerlo! Ya me voy. Clase de sinagoga. Bien, tenemos este texto clarito aquí, ¿cierto? Que hace referencia a cómo ciertos elementos del texto pueden construir conocimiento. Por ejemplo, el personaje aquí le dice a Bart que se puede robar el letrero, que está en la sexta enmienda, y esos son elementos del texto que hace que Bart sea persuadido y robe el letrero. Luego, él aduce y menciona que la importancia que tiene convencer. Por tanto, esos elementos que tiene el texto, en este caso un texto oral, constituye una idea. Y esa idea, a su vez, constituye un modo de razonar. Por tanto, la relación entre las ideas que se mencionaban en ese texto, en el de los personajes, ¿cierto?, persuaden a Bart para que se robe el letrero. Así que con eso, chiquillos, es importante iniciar esta clase. Por tanto, las ideas constituyen un modo de razonar. Y existen modos de razonamiento. Y eso es lo que vamos a ver. Y esto es lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Que esos elementos que dicen los personajes hacen que Bart construya un conocimiento o que su forma de razonar sea en base a la argumentación. Y eso es lo que vamos a analizar en esta clase, los modos de razonamiento. La relación entre las ideas
construyen un modo de razonar, sobre todo en estos textos no literarios y específicamente en los textos más de índole argumentativo expositivo. Por tanto, vamos a ir explicando punto a punto y ahí la misma va a ir escogiendo quién me lee el ejemplo, ¿ya? Que aparece a la derecha. El primer razonamiento tiene que ver con la generalización. Por ejemplo, a partir de varios casos similares se establece una tesis general y se fundamenta en las características comunes de estos casos. Esto nosotros ya lo hemos visto, ya lo vimos en algún momento como argumentación, en parte de falacia, pero en este caso estamos hablando de todos los textos. Los ejemplos son extraídos de un ensayo que leímos el año pasado que se llama La fealdad del indio, así que probablemente algunos se acuerden de esa lectura. Pero el primer razonamiento tiene que ver con cómo, a partir de ciertos elementos, se extrae una tesis que es común para todos. Miss, ¿me ayuda a escoger a alguien para que lea el ejemplo? Sí, perfecto. Comienza entonces Camilo Silva. Ya. Para que nuestros niños no sientan vergüenza de su tipo mestizo, les enseñaremos a apreciar los hermosos rasgos del indio de piel roja, del maya y del quechua. Ya se hizo esta experiencia en una escuela y dio muy buenos resultados. Muy bien. Muchas gracias, Camilo. Como aparece acá, esa experiencia en esa escuela que trajo buenos resultados se pretende replicar. Entonces es un caso aislado y se pretende generalizar para todos los niños. Si bien una escuela contempla un grupo pequeño de niños, a partir de ese elemento pequeño, ¿cierto? Ese grupo pequeño se generaliza para todos los niños, para que no sientan vergüenza de su tipo mestizo. Eso es lo que aparece en este ejemplo. Y por tanto el razonamiento o la relación entre las ideas se basa en un razonamiento por generalización. Pasamos al segundo, un razonamiento por causalidad. En este caso se establece una relación causal entre dos hechos, afirmando que las razones son la causa de lo que se afirma en la tesis. Es argumentar en base a las causas. Existen muchas causas, por tanto se puede concluir algo. Miss, ayúdame a escoger para que me lee el fragmento. Voy a pedirle a la señorita Isabela Gómez que nos ayude con la lectura. Una de las razones que dictan la repugnancia criolla a confesar el indio en nuestra sangre, uno de los orígenes de nuestro miedo de decirnos lealmente mestizos, es la llamada fealdad del indio. Se la tiene como verdad sin vuelta. Muchas gracias, Isabela. En este ejemplo, nosotros tenemos que la causa, por ejemplo, una de las razones que dicta la repugnancia criolla, la causa de esto, ¿cierto? De que las personas no confiesen que llevan sangre indígena, es que existe este concepto, la fealdad del indio. Por tanto, esa es la causa que existe para que las personas se nieguen a confesar el indio en la sangre, ¿ya? Eso es lo que pasa en este pequeño fragmento. Por tanto, el razonamiento que existe ahí es de causalidad. El razonamiento por autoridad, que es el siguiente, en este caso, la tesis se sustenta en la opinión de una autoridad en la materia. Este es más fácil de comprender. Por tanto, en la opinión de un experto o de una institución con trayectoria. Le damos el ejemplo y ahí lo comentamos. Ya. Le voy a pedir entonces a Cristóbal Cárdenas que nos lea el siguiente ejemplo. El procedimiento puede llamarse magistral. El hombre de Fidias, puro intento de escultura de los dioses y proyecto de la configuración del rostro humano futuro, pasaría a ser, por la vanidad de la raza blanca, el verídico hombre europeo. Muchas gracias, Cristóbal. En este texto lo que pasa es que se cita al hombre de Fidias. Fidias, si no lo conocen, es el primer escultor que empieza a sentar las bases del canon de belleza masculina, ¿ya? Por tanto, esa es la autoridad. Y en este caso se cita al hombre de Fidias, y Fidias es el escultor más importante en la tradición griega. Así que, por lo mismo, se cita y el argumento que sigue está basado en esa autoridad, en ese personaje que es competente en el área, ¿cierto? Continuamos y nos quedan estos últimos dos chiquillos, y son 5 en realidad, así que es poquito lo que hay que explicar, pero más ratito lo vamos a ir profundizando. El razonamiento por analogía, y ustedes lo sabrán, una analogía es una comparación, se fundamenta en la tesis comparando dos conceptos o situaciones diferentes, pero que poseen atributos semejantes, lo que permite inferir ciertas conclusiones si se considera
que lo que es aplicable a una situación lo es también para la otra. Por tanto, en este razonamiento por analogía, se van comparando situaciones, ¿sí? Se puede ir comparando el pasado del presente, se van comparando dos casos similares, pero se trata de ir comparando estas situaciones y lo que, por ejemplo, resultó para uno puede resultar para el otro. Y leemos el ejemplo. Le voy a pedir ahora a la señorita Brenda Solís que nos ayude con el ejemplo. Imaginémonos una Venus maya. O mejor imaginemos el tipo del caballero águila del Museo de México como el de un Apolo tolteca. ¿Qué eso es? Pongamos ahora mejilla contra mejilla con él a los hombres de la meseta de Anahuac. Cumplamos nuestra idéntica con el Apolo del Belvedere del Louvre y alleguémosle a los franceses actuales que se creen sus herederos legítimos. Muy bien, muchas gracias. En este caso, si se dan cuenta, se va comparando, por ejemplo, el tipo de caballero águila del Museo de México, tomándolo como referencia, como un Apolo tolteca, es decir, como el referente de belleza de México, y el de Apolo de Belvedere, ¿cierto?, como el ejemplo de belleza de los franceses. Por tanto, se va haciendo esta comparación entre la belleza de acá, por ejemplo, en el caso de México, con la belleza de los franceses. Y ahí se va haciendo esta comparación, a ver si que se parecen o no los modelos de belleza que existen. Y obviamente los mexicanos se van a parecer al caballero águila del Museo de México y los franceses se van a parecer al Apolo de Belvedere. Ese es el razonamiento por analogía. Ahora nos queda el razonamiento por signos, y también llamado razonamiento sintomático, que permite llegar a una tesis o conclusión gracias a la presentación de signos, señales o síntomas que lo confirman. Y este es el ejemplo más fácil de comprender. Si es que está nublado, por ejemplo, hay viento norte, yo puedo concluir algo, ¿cierto? Y esos son signos que me permiten determinar que puede llover. En este caso, leamos el ejemplo para seguir la línea del texto argumentativo anterior. Bien, le voy a pedir al señor Felipe Estuardo que nos lea el último ejemplo. La descripción de la Blanca correspondía a una especie de dictado que hubiese hecho el mismo Fidas sobre su Júpiter. Nariz que baja, recta de la frente a su remate, ojos noblemente espaciosos, boca mediana y de labios delicados, cabellos en rizos grandes. Júpiter, padre de los dioses. Yo me acordaba de la naricilla remangada, tantas veces japonesa, que me encuentro todos los días, de las bocas grandes y vulgares, de los cabellos flojos que hacen gastar tanta electricidad, para su ondulación y talla mediocre del francés común. Perfecto. Gracias, Felipe. En este caso, tenemos a partir de esos detalles, ¿cierto? Como podría ser la nariz, los ojos, ¿cierto? De cada uno, y a partir de esos detalles que conforman el rostro de las personas o la fisionomía de las personas, se concluye que la belleza de uno es enormemente diferente a la belleza de otro. Por tanto, ese es un razonamiento por signos, que son elementos que hacen concluir cada una de las dos tesis. Continuamos y resumimos. Por tanto, los modos de razonamiento son estos. Y esto sí es importante que ustedes le pueden tomar una foto, una captura, lo anoten por algún momento. En todo caso, esto queda grabado, así que después lo pueden revisar en YouTube. Los modos de razonamiento son estos 5. Por generalización, es decir, a partir de algunos casos se extrae una tesis común para todos. Por causalidad, a partir de ciertos elementos que pueden originar a otro, se extrae esa conclusión, ¿cierto? El tercer elemento, por autoridad, citar a alguna fuente confiable o una autoridad competente en el área, alguien que sepa, sea conocimiento o sea una persona pertinente porque ocupa algún cargo, qué sé yo. El argumento se basa entonces en esa autoridad. Por analogía tiene que ver por la comparación que pudiese existir entre dos elementos y lo que es válido para uno también lo es válido para el otro, y el razonamiento por signos, que a partir de ciertos elementos se puede concluir otro. Si revisamos de acá, de un momento, el objetivo de nosotros era la relación establecida entre las ideas para construir razonamiento. Si es que mis ideas las construyo en base a, por ejemplo, a lo que dice alguna autoridad competente,
el razonamiento que voy a emplear va a ser por autoridad. Eso es un ejemplo, y quiero que entienda que dependiendo cómo nosotros organicemos las ideas, vamos a generar razonamiento y vamos a generar un conocimiento. En el caso del video que vimos de Bart, su razonamiento es por autoridad. El compañero, ¿cierto?, de Bart le dice que se puede robar el letrero porque está en la sexta enmienda. Y como está en la sexta enmienda, obviamente es una autoridad. Es como citar la Constitución, ¿cierto? Entonces, en ese argumento se basa en esa autoridad y convence a Bart. De momento, ¿dudas generales o algo que va quedando? Ahí me van respondiendo en el chat o me van diciendo antes de pasar a la actividad. ¿No? ¿Todo bien, profe? Ya, todo bien. Muchas gracias. Bien, tenemos que aplicar estos contenidos. Y vamos a ir leyendo este texto. Yo le voy a dejar una pausa un ratito para que ustedes lo puedan leer. Son 2 diapositivas, pero yo creo que dejando 2 minutos por cada una, lo alcanzamos a leer y tenemos que responder esa pregunta que aparece arriba. ¿Qué tipos de razonamientos hallamos y por qué? Entonces ustedes lo van a ir leyendo y van a decir, aquí, no sé, hallamos un razonamiento por autoridad, aquí hallamos algún razonamiento por comparación, por analogía, acá por algunas causas, etc. ¿Ya? Entonces ahí ustedes me van escribiendo qué razonamientos hayan. Bien, espero hayan tenido tiempo para leer este pequeño fragmento, en todo caso igual se lo voy a ir leyendo. Columna de opinión. ¿Qué hacer con la PSU? Observando desde la distancia, me entristecen los sucesos recientes que rodean el proceso de admisión universitaria en Chile. Conocí el tema de la PSU cuando fui invitado al seminario Transparencia y Validez en la Selección en Educación Superior, en 2017 organizado por el DEMRE. Estoy consciente de que la PSU necesita cambios, pero hay una gran distancia entre esto y la eliminación de todas las pruebas estandarizadas de admisión, como algunos han propuesto. Pienso que es momento de reflexionar y considerar cuál es el rol apropiado de las pruebas en el contexto de la admisión universitaria en Chile. Primeramente, hay que considerar que las pruebas como la PSU están diseñadas para promover la justicia en la toma de decisiones. A la mayoría de la gente le parece difícil de creer, pero cuando se estima que estandarizado significa que todas las personas son evaluadas sobre la base del mismo contenido, bajo las mismas condiciones de aplicación y que sus respuestas son corregidas de la misma forma, se puede apreciar que las pruebas estandarizadas emparejan la cancha. En tal sentido, su uso elimina fuentes conocidas de sesgo, como las decisiones de admisión, tales como favoritismos, racismo, nepotismo, sexismo y otras. En este pequeño fragmento nosotros ya podemos detectar algún modo de razonamiento, ¿ya? Pero más ratito vamos a ir preguntando. Continuamos leyendo la segunda parte de esta misma columna. Algunas de las ideas propuestas para eliminar la PSU pueden parecer acertadas cuando se escuchan de buenas a primeras, pero son muy destructivas y a la larga van a hacer más daño que bien. Por ejemplo, la idea de que cada universidad desarrolle sus propias pruebas de admisión entraña el riesgo de que gente sin experticia en el desarrollo de instrumentos termine desarrollándolos, muy distintos para las instituciones. Puede ser fácil tener un alto puntaje en una prueba en una universidad y mucho más difícil en otra. Los estudiantes pueden tener que rendir muchas pruebas, dependiendo de a cuántas universidades postulan. Desarrollar y administrar estas pruebas va a involucrar costos que con alta probabilidad van a ser traspasados a los estudiantes. Otra sugerencia es usar las notas escolares como el factor principal al tomar decisiones de admisión. Es razonable que las notas tengan un rol en la admisión universitaria, pero claramente las notas no son inmunes a los sesgos. Otro problema en relación con este punto es el impacto que puede tener sobre la inflación de notas, y esto es la presión sobre los profesores y profesoras para que otorguen altas calificaciones sería enorme. Por lo tanto, pienso que se debe elevar el diálogo para trabajar en la solución. Elevar el diálogo implica trabajar con el DEMRE, no contra este. Ellos conocen los problemas y limitaciones de la PSU y están trabajando para mejorarlos. Es difícil llevar a cabo una evaluación de calidad. Para ello se necesitan de agencias experimentadas en el desarrollo de pruebas. Y para hacer un buen trabajo, estas agencias deben contar con apoyo político y financiero. Eliminar las pruebas no debería ser una opción. Sería como botar al bebé junto al agua de la bañera. Y ahí aparece el autor de la columna. De todos estos razonamientos que existen aquí, ¿cuáles podemos hallar? ¿Y por qué? Y ahí dejo abierta la palabra antes de empezar a nombrar si que encontraron alguno
algún razonamiento, sería bueno que lo fuesen comentando acá. La pregunta es, ¿qué tipo de razonamiento hallamos en el texto? ¿Cuáles de estos? ¿Por generalización, por causalidad, por autoridad, por analogía, por signos? Isabela dice autoridad. Muy bien. Ese lo hallamos, ¿cierto? Lo hallamos si consideramos que la persona que está escribiendo esa columna es una autoridad competente en el área. Y eso nosotros lo podemos verificar cuando tenemos acá arriba quién es él, cómo se autopresenta, y finalmente lo que lo acompaña, acá abajito, ¿cierto? ¿Quién es él? Por tanto, estaría correcto lo que menciona Isabela. Tenemos el razonamiento por autoridad. Se basa en una autoridad competente en el área, que sería el mismo emisor. ¿Qué otro razonamiento hallamos, chiquillos? ¿Aparece otro? ¿Pueden equivocarse? ¿No hay problema? De generalización. De generalización. Perfecto. ¿Ya? También tenemos el de generalización. Si tuviésemos que argumentar por qué, y aquí yo lo voy a ayudar, en que tomamos, por ejemplo, 3 elementos, pero no por eso, dice el autor, vamos a eliminar la prueba. ¿Ya? Aquí la tesis es no eliminar la PSU. ¿Ya? Esa es su tesis. Y para no eliminarla, va con estos 3 elementos respondiendo a cada uno, a estas 3 razones para eliminar la PSU que existen. Él va respondiendo a esas 3 opciones o a esos 3 argumentos que sostienen su tesis, pero en este caso lo va haciendo como contraargumentación, lo que llamábamos una argumentación dialéctica. Por tanto, tendríamos una generalización en que se basan estos 3 elementos y cómo son respondidos. Así que sí, también lo hallamos. Bien, ¿no hay ningún otro? Sumado al que mencionó María, por autoridad, también podríamos hallar el de causalidad. ¿Bien? El de causalidad, mencionando que estas son las causas por las cuales no se puede eliminar la PSU. Y aparece también, él lo menciona. Así que ese de generalización que mencionó también podría ser considerado como causalidad. En el caso de que pudiese también tomarse algún argumento por analogía, se refiere a que acá, por ejemplo, en el texto cuando se dice que las pruebas estandarizadas eliminan el sesgo, esa prueba estandarizada habla de todas las pruebas estandarizadas y no solo de la PSU. Por tanto, ahí sí se podría tomar una especie de analogía o una especie de generalización. ¿Ya? Y esos serían los modos de razonamientos que hallamos en este texto. Por tanto, ¿qué es lo que quiero decir con este texto? Que como nosotros organicemos las ideas, vamos a construir un razonamiento y vamos a generar un conocimiento en quien nos lea. O bien, en este caso, si nosotros leemos un texto, podemos hallar su forma de razonar, su modo de razonar, y también ver cómo se relacionan estas ideas, es decir, se presentan causas, se presentan comparaciones, se presentan autoridades competentes en el área, y cómo se emplean estas ideas o cómo se emplean estos fragmentos, nosotros podemos dar cuenta de que ese texto construye conocimiento. Así que ese era el punto importante de esta clase. ¿Era el objetivo más difícil de trabajar? Nos quedamos con esto, chiquillos. Esto es importante que ustedes lo vayan repasando. ¿Cuál es el razonamiento por generalización, por causalidad, por autoridad, por analogía y por signo? Y cómo se puede desarrollar en un texto. Y obviamente se desarrolla con ciertos propósitos, que en este caso es generar un modo de razonar. Así que, chiquillos, ¿quedan dudas respecto de lo que se explicó? Todo claro, profe. ¿Cómo? Todo claro. Ah, ya, todo claro. Perfecto. Bien, si no quedan dudas, chiquillos, quedamos hasta acá con esta clase. Agradezco que se hayan podido conectar. Para los estudiantes que no se están conectando, nosotros vamos a asumir que ustedes no tienen, que los estudiantes que no se conectan no tienen internet y por tanto vamos a enviarle actividad del texto del estudiante. Así que no es la idea, si tenemos esta oportunidad de conectarnos, que la aprovechemos, que hagamos las dudas correspondientes y saquemos el máximo provecho de este encuentro. Tenemos al docente frente a frente y le podemos preguntar lo que queramos. Así que, chiquillos, sin más que decir, espero que esto haya quedado claro. Nos vemos entonces el viernes en la clase de orientación. No se olviden hacer la tareita que le envié, que tiene que ver con
buscar las mallas curriculares respecto de los intereses que a ustedes se les generó en el test aplicado la vez pasada. Así que eso lo vamos a trabajar el viernes en el encuentro virtual para ir ya descubriendo un poquito más su vocación. Así que muchas gracias, chiquillos, y muchas gracias también por las palabritas al inicio de esta clase. Bien, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos el viernes. Cuídense. Muchas gracias. Chao, Nos vemos, profe. chiquillos. Chao, profe. Chao, Miss. Nos vemos. Chao, Gracias. nos Igualmente, vemos. Cristóbal. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.